gracias por venir a atendernos. Os presento, me acompaña el doctor Roberto Sabio, Francisco Ruiz de Pablos, y Laura Martínez. Roberto Sabio es un periodista reconocido internacionalmente, fue Premio Nacional de Periodismo en Italia, es fundador de la agencia IPS, que se ha dedicado siempre a las relaciones internacionales en América Latina. Es colaborador de organismos internacionales, consultor de organismos internacionales, como la ONU y la UNESCO, y ha sido creador y partícipe de foros internacionales para la paz. Es principal responsable de que se desbloqueara la publicación de este libro de Emilio Rodríguez Almeida. Francisco Ruiz de Pablos es amigo personal de Emilio, es un estudioso de la historia de Ávila y de las lenguas latina y griego. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Y Laura Martínez es arquitecta del Colegio de Arquitectos, es miembro del Comité de Honor de este certamen, de este encuentro. Y bueno, el motivo principal que nos movió a la presentación de este libro, que se presenta por primera vez en todo el mundo, es en Ávila, el motivo fue el dar a conocer a Emilio en su faceta más importante, que es el trabajo en Roma. Y bueno, paso la palabra a Roberto, que nos comentará un poco. Bueno, colegas, aquí ustedes tienen un libro que Emilio empezó a escribir hace muchos años. Luego, no sé cuánto ustedes saben del trabajo de Emilio en Roma. Emilio en Roma se convirtió en un personaje clave. Él publicó un estudio que se llama Forma Urbis, que es el punto de partida para cualquier arqueólogo hoy, porque es la primera vez que se reconstruye de manera detallada, precisa y científica Roma antigua. Esto es lo más importante, yo creo, de sus publicaciones, que son muchas. Y Emilio Roma tenía un peso muy grande, tanto así que en la manifestación de presentación del libro viene en solidaridad arquitectos de muy, muy alto nivel. Viene Zevi, que es el padre de la arquitectura italiana, viene gente de Francia, viene gente de varios lugares, y reconocimiento a Emilio. Emilio finalmente ha llegado un momento que no ha tenido éxito con la burocracia romana, hablamos del Ayuntamiento de Roma, el cual lo ha utilizado durante mucho tiempo para todos los trabajos que ha hecho, pero nunca le ha dado un contrato real. Con el resultado del momento dado, Emilio se ha encontrado sin una base económica para vivir y ha resuelto volver a su patria original, volver a Ávila. Aunque él no es de Ávila, sino de aquí cerca, de Madrigal de las Altas Torres, pero él considera Ávila su ciudad. Ha venido aquí donde ha vivido una vida muy tranquila, y yo diría una vida no activa, no dinámica, no interesante, en la cual una persona como él pudiera realizarse. Yo lo he encontrado de casualidad y he descubierto que había este libro que estaba pendiente desde hace muchos años. Y siendo un poco un experto de la burocracia, por haber pasado mi vida luchando en contra de la burocracia nacionales, internacionales, globales, he descubierto que este libro no salía porque había un compromiso de Caja Ávila y del ayuntamiento que juntos financiaban el CIESC para que el CIESC publicara el libro.
Ustedes saben que Caja Ávila desapareció y por lo tanto no había manera de que este libro pudiera salir. Tras varias operaciones administrativas, finalmente el libro ha salido gracias a la unión, digamos, de las academias en Roma. En Roma hay una historia muy, creo, simbólica de la paz. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el agregado cultural de la embajada inglesa visita el agregado cultural de la embajada alemana y le dice: tenemos que dejar claro que la cultura está encima de la guerra. Creemos una asociación de todos los académicos en Roma en nombre de la paz. Y mientras todavía estaban, digamos, los elementos de la guerra, de los desastres de la guerra, nace esta unión de las academias. Y la unión de las academias es la que publica el libro, y el director general de esta unión, que es un cargo electivo entre todas las uniones académicas, se llama Camilli, va a venir en la ceremonia del libro. Este libro es un libro importante porque cuenta la historia de Marcial, que viene de un pequeño pueblo que hoy se llamaría Calatayud, llega a Roma y logra empezar a tener peso en la estructura administrativa y política de la ciudad. Y siendo un hombre de un gran sentido de sarcasmo y de humor, un español muy observador, a través de los ojos de Marcial se ve Roma de esa época. Y lo que hace Emilio con un trabajo muy complejo es reconstruir a través de los ojos de Marcial y de sus cuentos la Roma en que esta historia se desarrolla. Es un libro, digamos, de un volumen importante que ha salido hace pocos días y hemos querido que la presentación del libro fuera en Ávila primero y en Roma segundo, para marcar el reconocimiento de las raíces históricas de Ávila como ciudad romana, de Marcial como español. En esa época todos los ciudadanos eran romanos, no había diferencia, pero en realidad hoy, con los ojos de hoy, él era español. Entonces, marcar este segundo elemento. Y el tercero, Emilio, que ha vivido 35 años en Roma, y la otra parte de su vida aquí, y marcar la relación de estos tres símbolos con la presentación del libro aquí y no en Roma. Obviamente Roma habrá una presentación del libro, que será una gran ceremonia, que será el 6 de noviembre en el Instituto Español de Roma. Va a venir el director general del Instituto de Madrid, del CIESC, va a haber varias personalidades, pero hemos querido hacer este homenaje aquí en Ávila. Muchas gracias. En Ávila como símbolo de estos elementos de unión de historia y de personas. Yo creo que con esto les he dado los elementos de cómo el libro sale, de por qué estamos aquí, de por qué va a venir gente de varias partes, de Italia, de Francia, y la presentación la hemos organizada con un comité en que Federico Mayor, antiguo director general de la UNESCO, ha sido consultado para dar el apoyo de una fundación que él preside para los pocos costes que tenemos en esto, que son mínimos, pero con todo pedir recursos a la burocracia para actividades de tipo cultural es una empresa inútil, porque una de las características más dramáticas que tenemos es la caída creciente y progresiva de los presupuestos de cultura, educación, investigación en toda Europa. No nos olvidemos que en los últimos 20 años
el presupuesto en términos generales de cultura, educación e investigación han caído entre un 25% en los países del sur de Europa y un 15% en los países del norte. La semana pasada el Ministerio de Cultura de Italia aprobó 100 plazas más para personas que trabajaran en la Superintendencia de Bellas Artes, que son los responsables de monumentos históricos en cada ciudad de Italia. Aprobó 100 plazas por la suma de 430 euros mensuales brutos, que es exactamente la mitad del sueldo prescrito por ley de una mucama. En esto es donde estamos yendo con la cultura, y yo veo en la vida de Emilio, que ha trabajado toda su vida haciendo un trabajo excepcional en el campo de la arqueología, y su situación actual, el símbolo de este declive total de la cultura como prioridad en la sociedad en que vivimos. El año 1 del siglo XXI, gracias a la intervención de un profesor, de lengua y literatura en enseñanza secundaria, poeta importante de aquí de Ávila, que se llamaba Jacinto Herrero, se publicaba un opúsculo sobre Marcial. Allí Emilio adelantaba bastante de lo que por esa fecha había madurado sobre Marcial. Quien me ha precedido en el uso de la palabra y que es parte decisiva en esta publicación, todo hay que decirlo, él se ha dirigido a ustedes empleando la palabra colegas, puesto que él viene también del periodismo, de la televisión, del cine. En fin, no es momento de ensalzar su figura. Creó lo de IPS, o sea, Interpress Service. Esta entidad abarca, como ustedes sabrán, pues más de 30.000 agencias de noticias, reconocida por Naciones Unidas, por la UNESCO, agrupando a muchas figuras de primera magnitud, desde Boutros Ghali a algún que otro premio Nobel, o al que él ha dicho que nos honra con presidir el comité organizador de este acto, de estos actos sobre el libro de Emilio. Me estoy refiriendo a Federico Mayor Zaragoza. No solo fue director general de la UNESCO, sino ministro y muchas otras cosas. En fin, no hace falta ensalzar su figura. Quiero decir que lo primero es el doctor Roberto Savio, Savio con V, apellido italiano. A él se debe que tengamos aquí esta obra. Es verdad que Emilio llevaba trabajándola puede que 3-4 décadas. Emilio descubrió muy pronto el significado de Marcial. Él lo ha expuesto con bastante claridad. Yo solamente quiero subrayar un par de cositas. Son aproximadamente 40 años los que pasó en Roma Marcial, que venía de al lado de Calatayud, de Bilbilis. Retorna otra vez a Calatayud, hacia el año 100 y poquito de la era. Y bueno, es como un espejo fiel de la Roma de la segunda parte del siglo I, de la época de la dinastía Flavia, sobre todo por los Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano. En fin, también hubo otros que rápidamente desfilaron con muerte violenta, Vitelio, por ejemplo, o Galba. Bien, él refleja, digo, como un espejo nítido y fiel la vida trepidante de aquella Roma de segunda mitad del siglo I. Desde las grandes figuras hasta los humildes, los pequeños, aquella Roma imponente que decidía los destinos de la humanidad, con una calidad poética increíble, solo comparable con Horacio, y sobre todo con una visión muy humana.
esto es muy típico de lo que se llama la cultura grecolatina. Dentro de esa visión muy humana lo explica siempre el proceder del ser humano con una gotita de veneno punzante. En fin, son los epigramas. Es decir, él quiere reformar riéndose a la persona y su drama en esta vida, pero con un calado de una hondura pues extrema. Bien, quiero decir que, para terminar, la obra de Emilio Rodríguez Almeida es una contribución de una trascendencia muy significativa en cuanto a lo cultural, lo arquitectónico, lo arqueológico, el punto de vista, digamos, literario, mitológico, como, digamos, que Roma aparece desde sus fundaciones, con todos los estratos, con todas las infraestructuras, con todo lo que se ha ido deconstruyendo, reconstruyendo. Marcial llega a Roma justo 4 años después del gran incendio neroniano, y entonces Emilio, que ha querido venir a Ávila, ya lo ha subrayado el doctor Roberto Savio, a esta Ávila de sus amores. Él siempre defendió que Ávila era romana, y efectivamente cuando Marcial va para Roma, el año 64, ya Ávila había sido fundada como colonia romana como mínimo, y desde luego él lo ha demostrado, Emilio, como un municipio romano. Desde luego aquí se encontró una inscripción de Nerón. Luego, efectivamente, Ávila entonces ya era existente. Digo esto porque ha habido diletantes, o, en fin, no me atrevería a decir ignorantes, que negaban estas tesis de Emilio. Emilio siempre defendió la muralla de Ávila es primero que nada romana. Aquí hubo un asentamiento romano en esta ciudad. Y bien, con su obra, pues Emilio, voy a terminar de que agradecerle que la haya publicado, aunque repito, por enésima vez, sin la ayuda decisiva de Roberto Savio, este libro no existiría. Y se hubiera perdido, para la comunidad científica internacional, se hubiera perdido un aporte de primera magnitud. Y no es hipérbole lo que estoy diciendo. La obra está en italiano, espero que pronto se traduzca por lo menos al inglés, o tal vez a nuestra lengua. Pero en fin, con esto Emilio, al que hay que agradecerle esta publicación, pues ha contribuido a que su obra sobre Roma, él ha hablado antes de la forma urbis, por eso solo merecería un monumento muy alto. Pero es que hay que sumar las excavaciones del Testaccio sobre el aceite de la Bética, que iba a parar a Roma. Hay que sumar tantas otras cosas, y sobre todo, el último sumando, y con esto termino, es el libro que aquí nos convoca, que, bueno, es una manera pues de hacer marca España, ciertamente. La marca España no solamente son los economistas, no solamente son los deportistas, son sobre todo los investigadores de este calado. Nada más. Sí, bueno, yo sí voy a ser muy breve. Únicamente añadir por qué el colectivo acoge la presentación de este libro, y nosotros consideramos como arquitectos que la labor investigadora y el método de trabajo de Emilio es un método pionero, es un método muy original, él tiene una forma de trabajo única y tiene un conocimiento del territorio, no solo de la ciudad de Roma, sino de la ciudad de Ávila y de la provincia de Ávila, que nos parece muy importante hacer una labor de difusión de este conocimiento de Emilio Rodríguez Almeida. ¿Cómo va a transcurrir el encuentro? ¿Cuánta gente va a participar? ¿Qué se puede hacer durante mañana? Bueno, hay 2 actos. Uno es mañana, que es como un encuentro de investigadores y académicos, y será una ronda de intervenciones de los miembros del Comité de Honor que se ha formado, y finalmente habrá una intervención de Emilio explicando un poco su trabajo, ¿no? Y después, el lunes, día 13, a las 6:30, habrá otro acto que es una conferencia de Emilio más sobre la materia de la publicación.
¿De cuántos participantes estamos hablando? En el comité hay 14 participantes. Que son todos los que vienen mañana. Sí, exactamente. Y aparte del comité viene más... Sí, ahí vienen también pues, una serie bueno, hay pues investigadores de aquí de Ávila, de gente que está vinculada a los estudios de Roma y de la romanización, y también pues amigos y personas que han estado en toda la trayectoria vital de Emilio ligados a él. ¿El encuentro de mañana girará en torno también al libro o girará...? Sí, el motivo es el libro. O sea, realmente lo que estamos haciendo es una celebración de la publicación del libro. Es el motivo principal. Yo quiero decir un detalle. Emilio también ha creado otro libro que tiene que ver básicamente con Ávila, que es un estudio de todos los puentes de la provincia de Ávila, son 200 puentes, donde él, con mucho esfuerzo, ha ido, algunos de estos puentes están semidestruidos, y ha reconstruido la historia de todos los puentes, y se ve como en las distintas etapas, desde la romana, antes de la Victoria, después de la romana y tal, se ve nacer la historia de los tránsitos, de los pueblos, del comercio de la provincia de Ávila. Este libro no ha sido publicado y es un libro que va a ser difícil publicar internacionalmente, porque es un libro que tiene mucho que ver sobre todo con Ávila. Dudo que este libro salga porque no veo ningún patrón abulense que financie la publicación de este libro, que en términos de historia es un libro muy importante porque es un trabajo de investigación de varias décadas y con mucho esfuerzo. Así que si nosotros hemos logrado que saliera este libro, que sí tiene un valor más internacional, porque Marcial es una figura internacional, hay otra parte de la actividad de Emilio que van a quedar, obviamente, sin reconocimiento. Y a mí me parece simbólico que una persona como Emilio vuelva a la ciudad que quiere, venga aquí y aquí se encuentre prácticamente inutilizado. Esto considero un poco un símbolo de los tiempos en que estamos. Porque si en lugar de ser arqueólogo era un jugador de fútbol, seguramente en la ciudad de Ávila había mucho más aflato y mucho más interés que en un arqueólogo que hace cosas que duran décadas de trabajo y suponen un conocimiento, una cultura, una especialización, una técnica que no son fácilmente repetibles ni exportables. ¿Cómo está afectando ese descenso que usted está criticando en general de los presupuestos de cultura y educación, en concreto la arqueología y el estudio de la historia de ciudades como Roma o Mire, aquí estamos frente a un problema muy sencillo. En Roma Emilio trabajó para la comuna, en el sentido que el ayuntamiento, porque el ayuntamiento era el lugar físico donde él tenía la estructura de base de la investigación del Testaccio. El Testaccio antes de Emilio era totalmente desconocido. Es Emilio que va allá, se mete en las casas de la gente, entra en los sótanos, en las bodegas, hace excavaciones por su cuenta, con una fuerza física muy fuera del común inclusive, porque, con una pala uno va en las bodegas de las casas, rompe paredes, empieza a sacar cosas. Allá hubo un problema administrativo donde el Ayuntamiento de Roma nunca le dio un contrato porque lo consideraba un voluntario. Y Emilio, por sus características, tampoco pidió un contrato porque consideraba que se lo debían.
Entonces, entre los que pensaban que él trabajaba gratis y Emilio que pensaba que le tenían que dar un contrato, pasó un gran periodo al final del cual cambiaron 3 administraciones del ayuntamiento y llegado el 4º alcalde dijo: yo no sé nada de eso, hizo una elegante Verónica y Emilio se encontró que no tenía ningún derecho, porque no se había construido ningún mecanismo formal para que él pudiera pedir algo. Con el resultado que Emilio hoy vive sin ninguna estructura de pensión, de nada. Yo decía que el caso Emilio lo considero simbólico, porque si ustedes viajan en Europa y van en el mundo de la investigación y de la cultura, se van a encontrar que estos casos son múltiples y son continuos y son inversamente proporcionales al nivel de historia del país. Si ustedes van en Finlandia o en Suecia, lo poco que hay de arqueológico tiene una gran estructura de arqueólogos, departamentos, museos, gente que se ocupa. Más si el país es rico, como es el caso de España o de Italia o de Francia, menos hay recursos para este sector, porque se considera que es una cosa que viene de por sí. Con el resultado que muchas ciudades europeas, comenzando por Roma o Venecia, que parte del principio que ellos viven del turismo que viene. El turismo viene y financia, pero sin hacer una relación entre la cultura que permite que haya turismo y el turismo. Un poco como si yo quisiera vivir enseñando el cadáver momificado de mi abuela, que está allá. Entonces la gente viene, abre el cuarto, visita el cadáver y da una moneda. Entonces, un poco es como hemos llegado a la relación entre el turismo y la cultura. Entonces a mí me preocupa mucho porque veo esto inarrestable. Nosotros tenemos un famoso ministro de Economía de Italia, se llama Tremonti, que fue un gran ministro de Economía, el cual en su relación al Parlamento, presentando el presupuesto de Italia, alguien le dijo: pero aquí se corta nuevamente la cultura. Estamos en una situación en que todo el presupuesto del mantenimiento del Museo de Italia, de toda Italia, es igual a el del Metropolitan Museum en Nueva York. O sea, nuevamente, país donde no hay arqueología, lo que tiene le dan financiación grandísima. Países donde hay mucho, se ignora. Y él dijo en el Parlamento, en una famosa frase: señores, con la cultura no se come. Y esta frase yo la considero indicativa, emblemática de una lógica actual, en que se piensa que la cultura es algo muerto, que finalmente, bueno, ya se hizo, ya los monumentos están, ya tenemos mucho. ¿Para qué un libro más sobre Marcial? ¿Para qué? Hemos vivido sin un libro sobre Marcial, podemos perfectamente seguir viviendo. Entonces, cuesta 7.000 € publicar ese libro. Yo prefiero invertirlo en, qué sé yo, obras públicas, en cosas que la gente vea. Este mecanismo del liste de prioridades, donde lo que ya se ha adquirido se considera algo para el cual no hay que gastar plata, porque hay que gastar plata para lo que no tenemos, es culturalmente y desde el punto de vista histórico un desastre, porque un país que pierde la relación con su identidad y su historia se transforma en un país más. El mundo es importante porque está formado de países muy diferentes entre ellos, de culturas muy diferentes entre ellos, que hacen que el mundo sea un mundo interesante. En la medida que el mundo se va transformando en homogéneo, bueno, convengamos que va a ser mucho más aburrido
la gente joven va a tener mucho menos estímulos y lentamente vamos a entrar en una sociedad más gris y menos capaz de tener imaginación, visión y inventar caminos que sean importantes para que la humanidad vaya progresando de manera lineal y continua. Bien. Yo quería comentar otra faceta que hay en todo el encuentro que hemos hecho en torno a Emilio, y es la elaboración de un trabajo gráfico por un artista también de origen italiano que está afincado en Ávila, que es Eduardo Scala, y que son estos sacrogramas que en torno a Emilio Rodríguez Almeida y Marcial y la ciudad de Roma ha confeccionado Esprofeso para acompañarnos en esta celebración. Y bueno, la elaboración también de en el material gráfico que se ha elaborado para la presentación del libro, se ha editado un pliego que contiene la traducción al castellano de la presentación que hace Cebi en la presentación del libro, y que se ha editado acompañado de los epigramas de Eduardo Scala. Esto servirá de recordatorio de la publicación del libro y la interpretación en nuestro idioma de la figura de Almeida y Marcial. Y todo esto, bueno, pues se ha hecho una elaboración gráfica realizada por Laura García y bueno, con esto queremos dejar una pequeña muestra de recordatorio y de ánimo a otras celebraciones en Ávila que festejen la cultura.